Una de historias, tierra de ayer. Hoy celebramos, no hay más que temer. 26 años, esperanza y fe. Por fin lo logramos. Sueño se ve, Potrerillos es orgullo, patrimonio de Chile. Nuestra alma que nos une y nos define. Cielo y montaña, papel, forjando el futuro con nuestro ayer. Unidos estamos, luchando sin cesar. Nuestra bandera siempre va a ondear. Cultura y papel, forjando el futuro con nuestro ayer. Unidos estamos, luchando sin cesar. Nuestra bandera siempre va a ondear. Imprenta y Publicidad NSA, solución a todas tus necesidades. Papelería e impresiones a todo color de flyers e individuales, carpetas, pendones, agendas corporativas y tarjetas de presentación. Impresión digital de gigantografías, cajas de luz, pendones roule, stickers, adhesivos, termolaminados, señalética para minería y gráfica vehicular. Estampamos poleras, gorras y ropa deportiva. Escríbenos a imprenta.nce@gmail.com o llámanos al +569 5418 1176. Imprenta y Publicidad NSA. Con un nuevo amanecer, zapatos que cuentan historias al correr. Y es mi queen, reina de tu estilo, un rincón donde todo tiene sentido. Atendida por su dueña con dedicación, aquí encuentras tu propia canción. Cada detalle hecho con amor, una boutique que refleja tu valor. Diseños pensados para resaltar tu esencia, tu fuerza, tu forma de brillar. Es un negocio familiar, lleno de pasión. Yes, mi queen es más que moda. Potrerillos, su cultura y más. Memoria que canta, que vuelve a brillar. Gente noble, raíz y camino. Música y alma de un pueblo minero. La escuela que un día forjó nuestros sueños, con manos de maestros normalistas de empeño, nos guiaron con fuerza
saber y grandeza, dejando en nosotros su noble riqueza. Vamos a grabar entonces. Buenas tardes, les quiero dar la bienvenida oficial. Mi nombre es María Cristina Vargas y soy la presidenta de esta asociación de potterillanos en la región de Valparaíso. Bienvenidos a este conversatorio y la idea es, ¿cierto?, volver atrás, volver a los tiempos de Potterillo y contar nuestras anécdotas y nuestras cosas vividas allá respecto del tema principal, que es la nieve, que fue una idea de Berly, nuestra secretaria, y también la encargada de la creatividad. Muchas gracias, Berly, por el tema que nos convoca hoy. Te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Nuestra tarea es volver a nuestras raíces y rescatar el fundamento espiritual de la vida para hallar su sentido. Gastón Soblet, 1927-2025. De esta manera queremos unirnos al prácticamente duelo nacional. Se nos fue Gastón Soblet, un grande. Eh, Premio Nacional de... Ay, me puse nerviosa, perdón. Ujú. ¿Historia? No, de historia, de ciencias sociales. Eh, un grande de acá de la región, estaba viviendo acá en Limache. Bueno, como me presentó María Cristina, soy Berly Barraza, seré su moderadora, soy a la vez la secretaria de la Asociación Potterillanos Región de Valparaíso. Como les acaba de decir ella, les damos la más cordial bienvenida. Nuestra asociación, cabe mencionar que pertenece a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y desde el 2018 que estamos trabajando por una manera de reunir a los potterillanos acá en la región de Valparaíso, por visibilizar Potterillo y por la declaratoria de Potterillos como monumento nacional. Eh, el año pasado tuvimos la buena noticia de que fue votado a favor la declaratoria Potterillo en la categoría de 3 zonas típicas y 7 monumentos nacionales, monumento histórico, perdón. Sin embargo, hay un proceso, todo esto del proceso no acaba ese día, sino que se tiene que firmar el decreto y luego se hace público en el diario oficial. Hace como 2 semanas, si no me equivoco, María Cristina, ya avisaron que Ujú. la ministra tiene en sus manos el decreto para ser firmado. Todos estábamos con la ilusión de que el Día del Patrimonio íbamos a tener la respuesta, la firma ya. No fue así. Tal vez algunos, los que no conocen Potterillo, que no saben del proceso, piensen, pero ¿cómo 2 semanas? ¿Cómo tan ansiosos? Si han pasado 2 semanas nomás. No, han pasado 25 años. 25, si no ya más de 25 años que Potterillo espera por ser declarado. Mientras más pasa el tiempo, se va destruyendo, porque ahí están las faenas de Codelco, entonces la destrucción del campamento es mayúscula. Bueno, como decía María Cristina, el tema de que nos convoca hoy es la nieve. ¿Por qué la nieve? Porque dada la situación geográfica, Potterillo está a cerca de 3.000 metros de altura. Si nevaba en Salvador, en Potterillo nevaba mucho más. Eh, y además de eso que la nieve convoca. Hay muchas cosas que pasan alrededor de la nieve, el tema de entretención, bueno, a veces paralización de faenas también. Surgían algunos oficios a la vez. Entonces vamos a ir relatando todas estas cosas que van apareciendo en torno a la nieve. Y la bajada del tema, porque es la nieve en Porterillo y la bajada era magia en la cotidianeidad. ¿Por qué magia? Porque en una conversación con María Cristina, ella me decía que en la noche la nieve era como que iluminaba todo. Entonces era una instancia mágica, así como que ¡buah! El campamento se iluminaba. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a mostrar el PowerPoint, si me permites compartir, María Cristina. Ujú. Segundito. Permitir. Ya. Ya estamos. Agradecer, ¿se está viendo? Todavía no. No, no. ¿Ahora se ve? Todavía no. Mm.
¿No se ve? No. Claro. Ahora sí, va a Ahora empezar. sí. Ya. Bueno, primero agradecer a quienes mandaron fotografías, a quienes compartieron relatos íntimos, familiares, y que se va ahí construyendo la historia de Potrerillo. Así no me quiere avanzar esto. Ahí. Partemos primero con esta fotografía que me llegó de una socia, Rosario. Esta fotografía la tomó don Roberto montando un payar. Él es suizo, investigador, y estuvo en la zona. Tiene un libro de fotografía muy lindo que fue compartido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Quien quiera el libro puede pedir el link, me deja acá en el chat un mensaje. Y esa foto es de 1947. Acá se puede ver los cerros nevados, y acá hay un minero y ve cómo están descargando ahí un mineral. Ese mismo año, 1947, nació mi tía. Eh, Mi tía, ella vive en Valdivia, está acá porque una situación especial. Mi padre hoy está de aniversario, cumple 10 años de que falleció. Y mi padre, ¿por qué lo nombro? Porque mi padre es pocherillano. Y entonces, si me permite la presidenta, yo quisiera dedicarle como este conversatorio a él, a ese Por niño supuesto. que en la década de los 40 conoció la nieve en Potrerillo. Y voy a partir, no tengo acá fotografía. Mi tía, bueno, está en estos momentos, está con mi primo, pero ella me contó una historia. Y resulta que ella, cuando era niña, tenía como 10 años, y tiene unos amigos en Las Vegas, que es un poco más arriba de Potrerillo. Y fueron, y justo se pone a nevar. Iban en un vehículo y llegó un momento que no podían avanzar. Los tuvieron que ir a rescatar, y, y otra persona le intentaba como guiar el camino. Ya fue una cosa que fue muy copiosa la nieve, y con el riesgo de desbarrancarse y toda la cosa. Entonces decían ellos, bueno, los llevan ahí en Las Vegas, y decían al otro día los mandan en el tren, y en el tren de carga, que era la única forma de mandarlo de vuelta a Potrerillo. Y donde ellos iban eran donde don Osvaldo López, que era un señor que trabajaba en el tema, tenía que ver con el tema ferroviario. Entonces ahí los mandan de vuelta, y esa fue como su experiencia con la nieve. Acá hay una foto del Salvador Antiguo que compartían de losandinos.com. Iván Vargas es el que la comparte. Ahí se puede ver Potrerillo antiguo, mire, con la nieve. Ujú. Y ahora quiero dejar a Rubí y yo. Primero vamos a ver un video. Rubí fue además vecina de mi papá. Vivía en el sector americano, y este es un video muy bonito que tiene que ver con el tema de la nieve. Un video familiar. Ay, perdón. Ujú. Hay que decir que es bien buena la calidad de la imagen para ser de ese tiempo. Son más de cuánto, como 65 Hasta ahí años. llega el video. Rubí, el micrófono es tuyo. ¿De qué año es ese video? Es del año 56 o 57 por ahí.
Rubia, Eh, esa chicoca que sale con esa caperuza azul preciosa. ¿Qué, sí, qué emocionante, ¿verdad? y qué recuerdas de la nieve? Bueno, siempre la nieve era motivo de juego para nosotros porque éramos chicos, entonces hacer monitos de nieve y jugar era realmente como muy emocionante para nosotros. No, no importaba que estuviera nevando, que si era frío, o sea, pues salíamos a jugar porque era mágico, po. Ahí estábamos en una casa que fue como de las primeras casas del americano, en el 52 éramos vecinos de los Pulidos, que es el que sale por ahí, el nano Pulido, no sé si alguien lo recordará. Y es Qué lindo, en- un tesoro. Y lo que decía María sí, Cristina, que buena la filmación también. Porque si uno sí, piensa para esa época, La sí, calidad. pues era sí, unas cámaras esas de 8 milímetros, filmaban así como 5 minutos de película, era súper cortitos los rollitos, entonces no abarcan y esas mucho cámaras las rato. traían de Estados Unidos. Claro, los gringos cuando se iban y vendían todo, entonces ahí mi papá la compró por algún gringo que se fue. Mira qué Y lindo, bueno, gracias. con esa cámara seguimos filmando hasta que yo salí del liceo, imagínate, porque después ya no existían los rollos, ya era imposible conseguírselo. Pero linda el recuerdo. Qué bueno. Sale Ay, ahí perdón. sale mi mamá, mi papá, mi hermano chico. Sí, pues, Ajá. María Cristina nos compartió esta foto, Iván. Bueno, el centro de Potrerillo. quiero decirle que estas son las tres sastrerías que estaban al comienzo de esta parte del comercio. Y para los que son nuevos, seguramente no recordarán esta sastrería. La primera que dice New York es de mi papá. Él estudió sastrería justamente por correspondencia en Nueva York y le puso así a su sastrería. Y seguramente los jóvenes de ahora que van a ver después en YouTube este video van a decir, pero ¿qué parte de Potrerillo es esa? Y yo les voy a contar que ahí están los flippers ahora. Estaban los flippers hace poco, cuando se cerró Potrerillo. En esta foto aparece mi madre, mi hermano mayor, mi hermana mayor y María Esther es la guagua que está ahí. Y yo estaba durmiendo en ese momento, así que no aparezco. En ese tiempo las nevazones eran muy grandes, si ustedes, bueno, no se nota tanto por la calidad de la foto, pero quiero contar, a propósito de lo que dijo Berly, que esa puerta de la sastrería tenía una mampara y cada vez que nevaba, nosotros niñas nos asomábamos, abríamos la mampara, ¿cierto? Y se quedaba el vidrio, un vidrio, la mitad de la puerta era un vidrio, y mirábamos en las tardes cómo la nieve encendía el pueblo. Realmente era muy bonito el paisaje que se formaba ahí, ¿ya? También, no sé si contar ahora lo de la masa de los cachitos. Me voy a quedar un Sí, poquito en el pasado. Mi mamá Una, haciendo una, una una... consulta, María Dígame, Cristina, disculpa que te interrumpa. ¿La sastrería, el objetivo de estar ahí era porque la ropa la compraban y no les cabía la talla? ¿Era para hacerse ropa nueva, modificar alguna cosa? qué ¿Cuál buena es? pregunta. No, porque dos sastrerías así una al lado de la otra, Potrerillo. Había más de, Tres. mira, ahí había tres al hilo, pero había otras más. En ese Ah, tiempo, ya. en ese tiempo, Cristian, vivían los norteamericanos y ellos siempre, era el tiempo en que en general la gente se mandaba a hacer la ropa. Nada de mall, nada de tiendas, todo el mundo se mandaba a hacer la ropa y la ropa a la medida. Entonces, era necesario en ese tiempo, era como era una necesidad, ¿cierto?, que hubiese esa sastrería porque la gente no sabía de tiendas, como dije, sino que todo era a la medida y entonces se justificaban esas sastrerías. Y mi papá era uno de esos sastres. Y, no, y eso significaba trabajo para varias personas, porque él era el sastre, pero también detrás de él había los ayudantes. Hasta hace poco recuerdo un señor Vega que fue ayudante de mi papá y que falleció como en los años 90, o sea, un poquito antes de que se cerrara Potrerillo. Ya había Ya. detrás, de hecho, mi mamá fue una ayudante de mi papá y así se conocieron.
¿ya? Mira, gracias. Buen ¿Puedo meter cuchara? ¿Puedo meter Por cuchara? supuesto. Ya. Primero que todo, las máquinas filmadoras que mostraban delante tenían unos rollos que eran de 7 milímetros, de 7 minutos de duración, costaban muy caras y había que comprarlas en Estados Unidos. Y para mandar a revelarlas, había que mandarlas a Estados Unidos. Y en Wow. el revelado te incluían el costo, que era alto, te enviaban inmediatamente otros rollos más para seguir trabajando. Por eso que se sacaba tan pocos rollos y tan caro. En cuanto a las sastrerías, quiero recordarles que en esos años no existía Se pegó. Ujú. la Sanfor que están mirando en este momento no tienen idea. La ropa que usamos nosotros es sanforizada, pero la que se usaba en esos tiempos, yo soy del año, nací en el año 46 en Santiago, la ropa una vez que se compraba y se confeccionaba, al lavarse se achicaba, se achicaba una Encogía. determinada cantidad. A la Se segunda encogía. lavada se encogía otro poco más. A la tercera lavada un poquito menos y a la cuarta quedaba normal. Por eso los pantalones tenían que hacerse creciditos y con basta, con bastilla. Las camisas, si han visto en las películas de aquellos tiempos, las mangas estaban así, hilvanadas para ir cediendo cada vez después de cada lavado hasta que era el tamaño normal. Y por eso los pantalones no se podían usar con cinturón, sino que con suspensores. Y por como se usaba suspensores, la pretina quedaba mucho más alta que lo que usamos ahora en que se apoyan en las caderas. Perdón, era para contarles eso como anécdota. Buena información, buena Mira, Oh, información. bueno, excelente. linda Entonces tenían aportación. mucho trabajo Oye, bueno, los ahí tenemos sastres. otro conversatorio, la moda y el tema de la sastrería. Muy buena Bueno, acotación. para continuar con bueno, mi mamá también era una mujer que siempre estaba preocupada de cocinar y qué sé yo, y ella quiso aprender la masa de hojas. Bueno, los que saben de cocina sabrán que los cachitos que uno come con manjar o con crema pastelera se hacen con una masa de hoja. Mi mamá fue al mercado Andes, si recuerdan, arriba había una amasandería, y fue a pedirle al señor que le enseñara la masa, pero no se la enseñó. Mi mamá fue donde doña María Villar para que le enseñara la masa y tampoco se la enseñó. Finalmente ella la aprendió por un libro y no teníamos refrigerador en ese tiempo, solo teníamos una cocina de esas que le habían comprado, mi mamá se la compró a los gringos, era una cocina eléctrica, y entonces mi mamá preparó, como no teníamos refrigerador, un día de nieve, ella puso la masa en un tarro de leche de nido, o en ese tiempo era no era el Nido, era Nan, me parece, era una marca norteamericana, y allí puso la masa y lo fue a poner en la nieve. Y porque al otro día se preparan los cachitos, se deja toda una noche y la dejó afuera. Y la naturaleza hizo su obra, porque las hojitas, cuando ya preparó los cachitos y todo, las hojitas quedaron pero mucho mejor que si las hubiese puesto en un refrigerador. Eso quería contar. Y no está la María Soledad Fres, pero quiero contar una infidencia. La mamá de María Soledad Fres siempre le pidió a mi mamá la receta de los cachos y mi mamá siempre se la negó. Eso, solo eso. Gracias. ¡Qué malvada! Y acá María Cristina Ah, y está en esta compañeros. fotito, bueno, a la izquierda está el liceo, pero no se nota. Y si ustedes ven, la ambulancia va pasando por ahí, porque en ese momento ya fue el 78, ya fue el terremoto, y el liceo se dividió en dos. Una parte el hospital y la parte, ¿cierto? La otra, obviamente, el liceo. Y entonces esta foto fue, si no me equivoco, de 1900, ayúdame Ruth, creo que fue Fue 1983. 82 que fue. 82 estábamos en cuarto medio, ¿sí? Cuarto medio, y para que se den cuenta que si el terremoto fue el año 78, pasaron unos buenos años con el hospital ahí, ¿ya? Y me parece que los que conocen bien Potrerillo, yo no lo conozco tanto, nací ahí, pero no sé si es el Vicuña o el Santa Inés, no sé cuál de los dos cerros. Vicuña, ¿Cuál? Vicuña, Gracias, El- Sergio. Cerro Vicuña. El Vicuña, ¿cierto? Y el Ese, estadio, se asoma por ahí a la derecha, el estadio de fútbol. Eso, es el cuarto medio nuestro que está, algunos del cuarto medio que estamos ahí. ¿No está Ruth, por ejemplo? ¿O sí? Éramos poquitos, sí, Sí, éramos éramos poquito, pero poquitos. tú no estás ahí, Ruth. Sí, Eso, que yo no quise ir porque me dio lata ir, que estaba nevado. no fuiste a clase. Me acuerdo Hizo la perfectamente, cimarra. la pasaron tan bien. Y yo dije, pucha, ¿por qué no fui? Bueno, ¿Quiénes están pero ahí? ¿Quiénes son esos niños?
la Cecilia Tapia, Es está Cecilia Tapia Luis que tenían un bar, parece, ¿no? Tenían un hotel. Después está la El Porterilla, niña, hotel. es un hotel, claro. Sandra, la Después Cristi, está la Sandra, niña, ¿cómo se llama? Ella Tessa, es ¿no? pariente de la casa central. Me parece que su mamá es hermana de la señora Muñoz. Después está Sí. Nelson Álvarez. Después Álvarez, está la niña Zúñiga, cuyo esa padre la era un Zúñiga, carabinero. También primero, se ve arriba Guillermina González, al lado sí, de la cucha. ¿Quién está? No la reconozco. no No la sé. reconozco. Parece que Yamil No, Juárez, no sé. puede ser Emil Después, Juárez, después está la Roxana aparece, ¿quién viene? Roxana Guay, Guay. la Roxana Guay. Y después Y después aparezco está, yo. Esa, la última a claro, la derecha soy yo, la que está sentada. éramos muy ¿Y poquitos de en qué esa año es, más o menos? Mil no- 82, 1982, estamos en cuarto medio. como cuarto medio. Qué buena la foto. En esa foto. Eso, Berly, gracias. Y la última, esta es una foto también del liceo, se ve la nieve, ¿cierto? Se ve las rejas del liceo. Allí aparece Mónica Donoso, que nos acompañó el año pasado. Ella nos acompañó al aniversario Potirillo. Estuvo con nosotros. Ella no pertenece a nuestra asociación, pero nos acompañó porque ella era la sobrina del doctor Alin, del doctor que era ginecólogo, un chino. No sé si alguien lo Sí. recuerda. Y a la derecha es mi Sí. hermana, la que sigue de mí, esta foto también imagino yo que es de 1981. Ellas estaban en Mm, cuarto medio ahí. Ya, no, eso. no sé quién es. Uy, ese esquimalito soy yo. Te toca, Berly. Te doy la palabra. Eh, el esquimalito, ese soy yo. Nosotros vivimos en Norte 35. Esto estaba como frente a la quebrada, eran las últimas casas, era la segunda casa. Esta Ah, foto es del año 1979, si no me equivoco. uy, que era Y el chiquitito. mérito de esta foto es que fue tomada por un fotógrafo, don Justino Arriagada, si no me equivoco. Sí, Justino Arriagada. Y resulta que nevó y mi papá vio que iba don Justino por ahí con la cámara y todo y sacó su chiche, pues lo pone me montó ahí en el auto y yo no tengo recuerdo como que me haya sacado la foto, pero sí la sensación, me acuerdo de que me encandilé por el tema de la nieve tanta blanco. Entonces por eso salgo así como con los ojitos medio cerrados. Y bueno, ahí se ve el número de la casa, que es un Norte 35. Y otras anécdotas que tengo con la nieve, que se acordaba mi mamá, yo era muy chica, tenía menos de un año, y estaban recién habilitando cosas de la casa ellos, y le faltaba la bandera para el 21 de mayo. Y había nevado y partieron conmigo en coche en menos de un año a comprar la bandera allá en Potrerillo. Y lo otro, mi papá que trabajaba en el área como de refinería, una vez hubo una nevazón grande y se tenían que alumbrar también con linternas y cosas y se cayó. Se cayó en la nieve, que bueno, los porrazos de la nieve son, son grandes allá, pues en toda la Eran gente, más duros. de alguno tenemos unos porrazos, entonces se le rompió la linterna. Yo me acuerdo, era chiquitita y llegó contando ayer que su linterna se había roto. No sé si se unió José Luis Ahumada, ¿no? Aún no. Ya, él es del año, bueno, él llegó allá el año 77, alcanzó a estar solo un año. Sí. Entonces ahora cuando estábamos hablando del tema del conversatorio, de la nieve y cosas, yo le dije, ¿y tienes foto de la nieve? No. ¿Por qué no? Es que nevó poco, pero es que no nevó. Y dije, ¿cómo que no nevó? No, es que le llamaban de otra forma, me dijo. Y él estaba muy ilusionado porque él iba desde Valparaíso allá, entonces íbamos a conocer la nieve. Y, y yo le dije, plumilla. Me dijo, sí. Y me acordó mi papá porque cuando empieza a nevar, lo primero que se llama plumillas. Y mi papá decía cuando usted decía, están cayendo plumillas. Entonces él decía eso y yo corría a la ventana a mirar, pues claro, era cuando empezaba a nevar. Entonces el José Luis conoció esa etapa nomás de la nieve, no más allá. Bueno, Mm. seguimos. Ruth, micrófono es Ah, tuyo. bueno, es una foto de las que yo tenía, quizá, no, más bien yo creo que la rescaté de alguna página de Facebook, alguna cosa así, que es como, está más actualizado y el comercio sí. Está la botillería Hernano, o sea, la Fuente Soda, y ahí se ve un poco la Casa Busto, ¿cierto?
y se ven autos más modernos. Era como, pues, se venía a la calle principal con todo lo que nevaba y ya habían pasado varios vehículos, ¿ya? Eso es lo que puedo aportar de esa foto. No sé si tengo... Y esa fue yo creo que es una de las primeras fotos que aparecieron en redes sociales de Potrerillo. Y aparte que es antigua, porque si fijan bien, ahí están las chimeneas antiguas, las chimeneas que eran de color negro, que después las pintaron de, qué sé yo, de blanco y anaranjado. De hecho, Esa yo tenía la duda de esta foto porque la misma foto me la mandó María Ramos. Entonces dije, claro, ¿quién de las dos sacó la foto? Yo dije, por la edad, dije, no, ninguna. Pero como María Ramos tenía más fotos, dije, ya se lo voy a dejar a Ruth. es Claro, pues muy uno en redes sociales va sacando mucho material y ahí vamos importante, claro. construyendo la historia. Que en todo caso, yo igual la Esa saqué de foto las redes fue, sociales. Esa foto no es mía. la tomaban en el hospital, Sí, esa sí, foto. esa no es mía. Linda que incluso yo le hice, yo tengo un sobrino que fue el único que nació en Potrerillo y yo a él le regalé esa foto. Porque encontraba que era de dónde venía él, Es pues, muy linda. la agrandé, qué sé yo, la regalé. Esa foto sí es mía. Bueno, esta María Cristina, ¿cierto? Con una bufanda así, blanca. Yo estoy al lado con un gorro negro y un jersey bien grueso que habían tejido. Y eso fue como el año, yo creo, 86, yo creo, 86, 87, más o menos, quizá un poco más. La casa que está atrás era la 88-1, que era donde, fue la última casa donde yo viví, porque después ya me independicé y me vine al centro. Atrás está ese niñito de un gorrito rojo que está, sobresale ahí en ¿cómo se llama? Mi hermano menor, Daniel. Y la niñita que está al lado era una vecinita que eran muy amigos ellos dos, la Celia, que no me acuerdo el apellido, ¿ya? Y me acuerdo, parece que la Cristina estábamos organizando algo para la noche y me fue a ver. Y ahí nos sacamos esa foto. No, no recuerdo quién nos sacó esa foto, quizás fue mi hermana, otra de mi hermana. Hay una anécdota, bueno, una anécdota tragicómica que nos pasó, que le pasó a mi mamá en esa casa, o en esa nevazón quizás. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en el 88,1 y esas casas las agrandaron, hicieron dos en uno. Entonces se las daban a las familias que tenían mayor cantidad de hijos. Y como mi mamá criaba pollo, conejos, patos, bueno, y niños también, ¿ya? Eh, en esa casa, como era grande, había que prender la estufa a leña y hacía mucho frío. Y me acuerdo que mi mamá le dijo a mi padrastro, sabes que no hay leña, se había acabado la leña. La cosa es que había una escalera que uno entraba por el patio, por la parte de atrás entraba al patio y había una escalera de madera. Cuento corto, cortaron esa escalera, la echaron abajo y con eso hicieron leña. Entonces, pues, había otra puerta también por el patio, un poquito más allá, pero esa era la que tenía mayor cantidad de leña. Y bueno, la cortaron y tuvimos leña y estaba abrigadita la casa y al otro día mi mamá siempre ha sido muy buena para molestarnos, ¿cierto? Y jugar con nosotros. Y mi mamá empezamos a jugar con ella a la nieve por fuera, por detrás, y ella sin darse cuenta arranca, arranca a nosotros que le estábamos tirando bolas de nieve y entra por la puerta donde habían, ¿cómo se llama? Por Sacado la el escalera patio. por el patio. Y se saca, pero, o sea, sacó la cresta, perdón la palabra, sacó la cresta, ella cayó de espalda, de hecho se fracturó una costilla, fue entre nosotros como, no sé, pues, con la adrenalina y el juego, no le tomamos inmediatamente el peso a la situación. Bueno, la cosa es que llamaron a la ambulancia, qué sé yo, y se la llevaron, pues se la llevaron al hospital. Y ahí fue, bueno, le dieron reposo varios días pero fue como tragicómico porque en el fondo uno la vio caer, pero no pensó que era tan grave lo que le había pasado, aparte con la risa, con la cuestión, en fin. Eso fue lo que pasó en esa época, me acuerdo que fue unas vacaciones de invierno las últimas vacaciones de invierno que yo subí a Potrerillo. Y eso más o menos lo que me acuerdo. Ya, eso no sé quién, la María Ramos. María Ramos, el micrófono es tuyo. Pues María Ramos, felicitarla, que es quien más mandó fotos ahí de la nieve. Buena.
Sí, ve, ahí no todas son mías, sí, hay algunas que las saqué de la red. Ahí no, esa foto sí es mía. Ahí está mi papá, que en paz descanse, mi viejita, mi hermano menor, el nano que le decimos, pero tiene el mismo nombre que mi papá, Fernando Ramos. Y bueno, y yo, pescando ahí una bolita de nieve. En realidad ese día fue, bueno, partiendo por el año, mejor dicho, sin más recuerdo, esa fue en el año 89, ¿sí? Y esa vez, hace años que no nevaba tanto, porque caía esta típica, como dijo recién la Berli, la plumilla, o granizaba, o si nevaba, nevaba, pero muy, muy poquito, centímetros, ¿no? De nieve. Entonces esa vez nevó mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo que hace tiempo que nosotros no veíamos nevar y que los levantamos al baño y me da por mirar por la ventana a mí porque veía tan empañado el vidrio y veo así como todo Ujú. blanco. Y mi mamá dice, ya levántense para ir al colegio, a la escuela. No, mamá, yo no quiero ir, me amaneció muy nublado, mire, no se llega a ver para afuera, está tapado de neblina. Y mi mamá se asoma igual y comenta a mi papá que está tapado con neblina, que no se ve, que están escarchados los vidrios, decía mi mamá. Y mi papá se levanta y va a abrir la puerta. Dice, oye, vieja, ¿cómo que era neblina? Mira, nevó y mucho. Llegaba a tapar la puerta. Sí, estaba así como un espacio chiquitito porque tenía como sobresalido el techo en la puerta, ¿sabes? Por eso no tapó en todo, pero la nieve los tapaba uno. Uy, pero fue espectacular ese día. Después me recuerdo mucho que los subimos incluso arriba del techo junto con los vecinos, que eran los hijos del Daniel, del chaqueta que le decíamos allá por ahí y los empezamos a jugar a la guerrilla de bolitas de nieve y cuestión pero la idea era botar la nieve del techo, pues, así que aprovecháis de jugar con todos los vecinos y no, la pasábamos también. Son bonitos recuerdos y yo creo que nosotros nomás los puertorriqueños lo hemos vivido. Ah, Igual esa es de mi viejo. Mi viejo tenía esa foto, él siempre cuando nevaba como que igual le gustaba sacar fotos. Esa tiene que haber sido, pero más antes, como el 84, 80, no sé, por ahí. En realidad no tengo el año porque esa era de mi viejito. ah, Esa también igual era de mi papá. Mm. Esa vez caminamos como yendo para el matadero. Por ahí andábamos, lo fuimos a tirar en bolsa de nylon. No, bonitos Pero recuerdos. un clásico eso, tirarse en bolsa de nylon. Sí, sí. Está que impresionante esta foto también. Y buscáis los lados más altos para ir a tirarte. no, Esa era Sí. una amiga, una compañera de curso. Eh, no sentar. bueno, tiene que haber sido igual como el 80 y tanto. A ver, no, el 85 fue en realidad. Y me recuerdo de esa foto, ¿sabes por qué? Porque igual pues existían esas máquinas como instantáneas nomás, y que se sacaba y fotos Las y después Polaroid. no, Las claro, Polaris. y sacabas y fotos nomás y después no sabía y si salían bien, mal, no tenía ni cómo verlas pues, en esos tiempos, de esas con rollo, pero que eran rollo instantáneo y los tenías que revelar nomás y ya después si te salían bien o si no, no. Y justo Ujú. salió la foto de ella porque esa vez andábamos recorriendo, lo gustaba con mi papá salir y a tirarlo en nylon, entonces típico que pasaba y buscar a tus compañeros de curso y toda la cuestión, y ahí justo le tomamos esa foto. Oh, impresionante cómo se ve la escarcha ahí en Eh, el Sí. techo de la Sí, montaña. ese era lo más entretenido en la Mm. noche. Ahí tirándose nieve. Ahí, es igual, era el, el Eric, ¿cuánto era el apellido? No me puedo acordar del apellido de este niño porque había sido vecino de nosotros igual en Las K
Y después como los cambiamos a las B, por ahí, también lo tuvimos de vecino ese niño. Mm. Y también con él lo juntábamos a... Era más amigo de mi hermano, sí que mío. Ah, mira. Esa foto igual, bonita esa foto. También era de mi viejito, pero desconozco el año. Qué Lo bonito. que se ve ahí, perdón la pregunta, es el Arenal, ¿no es El- cierto? Está como Sí, tomada desde el Arenal, ¿no? está como cerca del cementerio. Mm. sí, pues, sí, más o menos, claro. Sí, cerca del cementerio está tomada esa foto. Esa Buena esa foto. Pero foto. como para abajo así. Mm. Perdón, me salí de la pantalla completa, ¿cierto? Sí. ¿No? Está la pantalla completa. Está bien. Ay, porque yo no veo ahora. A lo mejor le apretaste algo en la presentación, pero en Apreté, la sí. forma de presentar tú. Pero se ve en todo caso. Es que volví a la primera diapo. Se ve y se ven todos los que están conectados. Como se corrió un poquito, pero está bien, o sea, se ve. Mm. Ah, ahí está, perdón. Ay, qué impresionante esa. La iglesia Ah, tenía que estar, pues sí. Qué linda Sí. esa esa es foto. la Sí. postal, sí. Está muy bonita esa foto, sí. Esa, sabéis que esa no esa la saqué, era de una colección de un CD que anduvo dando vuelta cuando se dejó Poterillo y se Mm, repartió en el cine esa vez la despedida. Qué bonito. está bonita la foto esa. Mm. Sí, así que Oye, acá mira las chimeneas, eso me llamó la atención. El blanco y el otro negro. el otro bien negro, bien Es que ahora contaminado. uno las ve y las ve negras. Sí, Y yo, bueno, cuando chica, bueno, yo viví hasta los 5 años en Potrerillo. Entonces, una edad muy inocente. Entonces, yo no tenía concepto de minería, campamento minero, nada. Entonces, mi mm, papá yo sabía que se iba para el lado de las chimeneas. Entonces, yo veía las ya. chimeneas y veía este humo blanco, en ese tiempo se veía blanco. Y yo, en mi inocencia, yo pensaba que mi papá trabajaba haciendo nubes. Entonces Oh, veía las nubes y salían de ahí, y de ahí salían nubes. Pues con el tiempo ya sabía que no, que era una fundición y que era arsénico y que era toda la cosa. Oye, la nieve ahí parece betún. ¿Sí se Yo, fija? parece, yo me sí, acuerdo que con los humos me imaginaba cosas. Ay, esa es la foto de mi viejito. Qué linda. Ese fue igual uno de las veces que igual nevó harto, pero ahí no fue tanto como esa vez que te decía yo. Y él igual se fue a trabajar, me acuerdo. Tenía que ir, a pesar que él trabajaba más en campamento, pero igual tenía que ir a la bodega ahí en la fundición a Y la sacar material. indumentaria ahí con los overoles que ocupaban en Claro, las faenas. sí, sí. Así que yo me acuerdo que llegó contento, ¿sabes? Porque le habían dado unas botas, pero muy bacanas, así, que eran para la nieve y que no se mojaban nada y que no eran pesadas, eran como livianitas. Y esa foto igual era de mi papito. La tenía pegada en un cuadro, por eso después quedó así con esa mancha. Y qué lindo. me acuerdo que hay muchas fotos como muy parecidas a esta que hicieron una vez un reloj. Y yo siempre que veía esa foto en las casas, decía, esa foto es de mi papá. Y no, pues era, parecía, pero no era la misma. Mm. Te parece como que Un fuera un género ahí, reloj como que un lo velo. hicieron como en muchas, como que los regalaron para una celebración y se los dieron a la gente de Codelco, me acuerdo yo, pero era un reloj en cuadro así. Y que hay Era muchos como lo que fotogramas. hacían sí, en Salvador también el casco minero, las típicas Claro, fotos que es. han de... Hoy se lo encontré impresionante así, pero lo blanco, blanco, y los cerros, estos los cordones, el cordón que se ve de cerro, el cordón Esto montañoso. era como yendo para el hueso. Mi papá me contaba que esa vez igual lo habían llevado para allá porque había habido problemas con unas cañerías, porque él no solamente veía las cañerías del campamento, sino que también de ahí de Codelco. Y lo llevaron cerca por el hueso y ahí tomó esa foto. A propósito de lo que Ahora dice que Mari de mencioné, las cañerías, perdón que interrumpa, pasaba eso, que las cañerías se congelaban y no salía el agua o se Sí, rompían de o se frentón, mi papá rompía. decía que había que dejarla abierta un poquito la llave, porque si no Para que se rompían, era... y pues mi papá como era, bueno, era gaffiter, pero calificado por la SEC,
él también pues, usaba de estos, ay, ¿cómo se llama? Que usaba para calentar la cañería, Soplete. que es un soplete, eso, que iba conectado al tubo de gas y Claro. ponía a calentar con eso, con un soplete la cañería para que se descongelara el agua y increíble que era verdad, se congelaba la cañería. Sí, Y eso que el cobre igual, la cañería hecha de cobre, igual a veces no aguantaban el hielo, ¿verdad? Mucho el hielo. impresionante. Ya, ahí no, Pedro Torres es ahí me voy. un socio de nuestra asociación, no puedo participar. Estas fotos son, no se acuerda si era como 91 o 93. Tal vez en el 91, yo viví en el 91 la nevazón y en Salvador y fue muy grande. Y los típicos monos de nieve, po. Y acá, y el gorro, me dio risa el gorro porque era como los gorros que ocupaban los viejos faenas, con estos que era con bajo el casco para protegerse también por el frío. Y ahí está con su familia y sus hijas, se ve la chimenea atrás, las chicocas ahí, Vive en el norte. la locomotora que llegó hace 2 años de vuelta a Pucherillo. Y ahí está la chico que se aprecian, sí, por los sectores uno puede ir viendo por las construcciones. Porque allá en Muchas luces. Pucherillo, quienes no saben, está dividido por sectores. Está el sector Sí, norte, el americano, los leones, Dublé. central. Entonces la construcción central, entonces cada construcción era característica. Ahí está la chicoca, porque todos, era un espectáculo el tema de la nieve, todos salimos a sacar fotos, todos tienen algún recuerdo, alguna nevazón. Así. Edith Álvarez es de Apocó, es socia de Copiapó, y mandó esta foto. Este es el esposo de ella, Joaquín Páez, Mm, y son del 97. Se ve ahí también la nevazón. Y ahí se las casas que tenían esta como rejilla ante la puerta, como mosquetero. Ahí central. está el auto, ahí todo. Sí. Qué lindo, Ahí sí. se ve en pleno. ¿Este qué sector era? No, El pueblo hundido. Pueblo hundido. pueblo hundido. Ah, ¿En qué parte quedaba eso? El pueblo hundido quedaba a la izquierda de la oficina general hacia abajo. Abajo, sí. ya. A donde estaban los fierros amarillos, que bueno, nosotros le decíamos amarillo, porque creo que en otros tiempos igual fue de otro color, que ¿Es después por hicieron la, delante del central? después Este hicieron la rival. escuela de número 4 igual ahí donde había una cancha, creo, antes de que fuera la escuela de número 4. La Mm. cancha del hospital, ¿te llamas? La cancha del hospital, sí. Ah, ya, eso. Ahí, al frente de esa cancha estaba el pueblo hundido. Mm. Fueron como una de las últimas casas que se hicieron en Potrerillo, creo. Bueno, Las últimas. del americano igual hubieron otras que fueron unas de ladrillo rojo. Esas fueron ya las últimas. Mira. Y esta foto Esa es del foto de... hermano de María Cristina. Sí. María Cristina dudó en ponerla, pero yo insistí en ponerla. Esta foto no es de Porterillo, es de El Salvador. Pero yo le dije, no, ese cisne tiene que salir sí o sí, hay que mostrarlo. Ese Porque, cisne oye, también encontré lo hizo en maravilloso. Potrerillo, pero la También lo hizo. foto no es muy buena, por eso no la quise poner. ¿Ya? Mi hermano hizo este cisne en Potrerillo, a la salida de la casa. Nosotros vivíamos en ese tiempo en el Chileno, pero las casas nuevas, después del terremoto, ¿ya? No las casas antiguas del Chileno. Y ahí en la salida hizo el cisne, el mismo que aquí, que hizo en El Salvador. Ahí aparece él. Ujú. Qué linda esa foto. Y esta foto tampoco es de Porterillo, es Salvador. eh, y es mi papá. Y lo quise poner porque es lo... ¿Qué pasa después que nieva? Porque uno encuentra muy bonito y todos los monos de nieve, pues también tienes que sacar la nieve, acá está arriba Hay del que techo y el botarse. techo del auto. Entonces, y miren el alto de nieve que era. Entonces había que estar sacando ahí la nieve, era una parte que era uno de los aspectos a considerar, digamos. Sí, siempre tenían que sacar la nieve porque en Potrerillo los techos eran de lona. Si no sacaba la nieve, se llovían. ¿Puedo hacer un Ah, comentario? por supuesto, La nieve pesa mucho. Y si sí, se fijaban en la foto anterior, donde está el auto
¿Sí? ¿Esa O, o...? o No, está el auto, esa. Ah, esa. congelado, vea ¿No se escucha o es mi señal? Entrecortado, se No, no se escucha. escucha, Mm. no se ¿Puedes escucha. repetir? Digo que no se escuchó. ya. En este techo que ustedes están viendo aquí, si se fijan, las vigas están un poco combadas, Mm, probablemente por el peso de la nieve. Ese techo se puede venir abajo y aplastar el auto. También en las casas pueden hundirse los techos, por eso que hay que sacarles la nieve. Eso. exacto. Sí, Sí, de hecho yo me con... acuerdo igual en esa, disculpen por ¿Sí? me acuerdo que en esa misma nevazón que yo les decía que fue así como la última que de los años que yo estuve ahí, que había nevado mucho, estaban haciendo una iglesia evangélica, me acuerdo, por ahí cerca del sector de Las K, donde justamente había habido un incendio ahí de una corrida de Las K y se quemó. Entonces después lo botaron y había un peladero ahí y justamente en ese espacio hicieron una iglesia evangélica y la estaban recién terminando casi y también le tenían de este techo de pura lata todavía, no protegían por dentro tampoco. Y con el peso de la nieve pasó lo que dice el caballero Mm, ahí, que se derrumbó el techo, se cayó y sonó tan fuerte y tiene que haber sido como a las 3 2 de la mañana, una cosa así. Hoy, pero nos asustamos que le por el ruido, fue muy, muy fuerte. Se mm. cayó todo Sí, con el peso. sí, porque igual cuando dejaba de nevar y salía el sol, teníamos que subirlo arriba del techo, tratar de botar toda la nieve que estaba, no sé si veían de repente con unos escobillones botando nieve de arriba del techo. Ese era por eso, porque se ponía pesada, muy pesada la nieve. Sí, yo, por lo Y la gran general, yo, mayoría, y la gran mayoría se subía a los techos a botar la nieve. sí, yo me ofrecía en mi casa a botar la nieve, porque podía de ahí arriba tirarle bolas de nieve a todo el mundo. Ah, claro. Oye, La- cabe señalar que mi hermano se ofreció para trabajar en eso. Era muy Sí, pues se entretenido. surgían oficios, el que sacaba nieve o los que tenían que hacer los caminos también para que pudiera transitar la gente. Esta foto mandó Rosario, una amiga de ella se la mandó, y yo creo que es que como en el último tiempo ya Posterillo me llamó la atención las luminarias, porque esto fue como lo último que pusieron. Bueno, ahí se aprecia también la locomotora, Mm. quienes no son de Posterillo, esa locomotora estaba ahí en ese sector como de la plaza, Sí, y en la cuando se plaza. cerró Posterillo después la sacaron. Alguien tuvo una idea de hacer un museo, una idea que a veces no son muy buenas ideas, y la llevaron a Salvador. Entonces hubo toda una polémica porque, bueno, empezando a Salvador no llegaba el tren Mm. y estaba arrumbada, estaba muy mal traer, entonces posterillanos empezaron a pedir que la devolvieran y hicieron toda una ceremonia cuando llegó, que era el regreso de la 2. Incluso hay un documental, quien quiera ver el documental lo puede, me anota acá en el chat y se lo mandamos. Y toda una ceremonia que fue bonito, todos asistieron de acá, sé que estuvo María Cristina, María Ramos, Sergio, supongo que estuviste también, Vivi, Así es. Bien. así que Sí. fue algo muy bonito. Estas fotos son de Iván Vargas, el hermano de María Cristina. Si quieres hablar tú, María Cristina. La foto, si no me equivoco, corresponde a el policlínico, O el, No, el Club no, Social. la escuela americana. Escuela Ah, americana. la escuela americana, sí. Sí, mira, no Es la lo escuela conocí. americana. Sí, la Sí, escuela es del americana. año 2000. Bueno, no hay mucho que decir, pero quiero aprovechar de contar que a propósito del trabajo que se hacía de sacar la nieve, mi mamá trabajaba en el hospital y ella tenía que ir a trabajar sí o sí. Y entonces ella esperaba que un señor cualquiera hiciera el camino y ella iba detrás con bolsas plásticas como como podía, y llegaba a su trabajo después de alguien que le hacía el camino. Era típico que cuando nevaba la gente se levantaba temprano antes de que pasara la máquina. Había una máquina que sacaba la nieve y los que tenían que trabajar sí o sí, entre todos se ayudaban y se formaban los caminos humanos, por decirlo de alguna manera. Los viejos entonces salían con las palas para llegar a sus trabajos. Eso.
Cuando, a aclarar que cuando hablamos acá de viejo no es en modo despectivo, sino que allá a la gente faena se les llama viejos, en forma así de cariño. Eh, el copper. Oye, qué bonita esta foto, encontré ahí la olla nevada. Se ve la chimenea, ¿vieron? Yo veía blanquito. ¿Cómo no va a aparecer es una nube? Ver. La locomotora. Y esta es de Cristian Peña. Ya Cristian, él trabajó allá en Potrerillo. Yo le pedí foto faena, pero no la puedo encontrar. Pero ¿por qué la puse? Porque en un momento, él vivía en Salvador, lo conocía la jefa de la biblioteca. Y me comentaba, oye, el otro día al Cristian y me dijo que voy a buscar la nieve. Y dije, ¿cómo a buscar la nieve? Y claro, pues Cristian es montañista. Entonces, de los cerros allá en Atacama, escalaba muchas, hizo cumbre en muchos de ellos. Entonces yo quería echar un poco el relato de él, de cómo es esto de ir a buscar la nieve, cómo es el tema también de cercano ahí a Potrerillo, así en más altura, el escalar también, pues cerros con nieve. No sé si está Cristian, ¿Está Cristian? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? se escucha. Mira, lo primero que a mí me llamó la atención cuando llegué a la zona de Salvador y Potrerillo, ¿En qué año que siempre llegaste? había escuchado el año 1900, la primera vez fue el año 1986, ¿ya? Que fui a hacer unos trabajos ahí como por parte de la universidad, pero no tuve en todos esos años la oportunidad de ver nieve, pues entonces, para la gente de afuera, escuchar durante mucho tiempo que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, ¿ya? Y de pronto ver todo el desierto nevado fue realmente una sensación increíble. No podía creerlo, no me cabía que en el desierto más árido y más seco del mundo pudiese caer nieve. Pues, de hecho, lo asociaba a otros desiertos, al Sahara, al Kalahari, y eso me asombró. Y también la cantidad de nieve y el frío. Así es que como tuve la opción de trabajar muchos años en Potrerillo, vi grandes nevadas, a veces había que subir, y efectivamente pues se congelaban las cañerías, se cortaba el agua, el corte eléctrico era como inminente a las nevazones. Por ende había que tapar motores, la gente se tenía que desplazar lentamente y con harto cuidado. Así que era toda una aventura cuando caía nieve, que obviamente paraba la producción y era bastante frío, sobre todo en la noche. Pero lo que más rescato es que ese asombro de ver el desierto con nieve y hartos metros de nieve, pues en Potrerillo una vez que fue cerca de 1 metro que me tocó vivir, y hacia la cordillera eran 3, 4 metros de... Eso fue una de mis mayores experiencias, por eso a veces cuando salía a la cordillera y veía a la Mariela o a su esposa, a Juan, y me preguntaban, ¿a dónde vas? A tocar la nieve. Eso. Qué buena, gracias por compartir, Cristian. A ver, me acaban de llegar unas fotos de Vivi. Oye, a Voy a propósito de lo que dice traspasar. Cristian, de que era 1 metro de nieve, mi papá siempre decía, como vivió en la mina vieja también, y llevaba trabajo en la mina vieja, bueno, y el abuelito de la Bibi también tiene que haberle contado, que si en Potrerillo nevaba 1 metro, en la mina vieja era el doble. Eso siempre Sí. decía mi papá. Nosotros igual nos pasaba con Salvador. Cuando caía un poquito y decíamos, porquería, tiene que haber nevado más. Y yo lo primero que veía en Salvador, porque yo tenía vista al Vicuña. Entonces miraba y decía, oh, nevó en el Vicuña. Entonces ahí uno pensaba, sí, pues nevaba allá al lado de Porterillo. A ver, estoy intentando bajar las fotos de Vivi. Pues mientras ustedes sigan hablando ahí de la nieve, Ujú.
en una de las grandes nevazones que hubo en la frontera, hubo 5 metros. Yo no lo podía creer, así que las máquinas habían despejado el camino y uno se paraba y era el doble de tu tamaño y más de nieve. Y como decían, claro, a medida que uno bajaba la cota, la nieve era menor. Y después de las nevazones, la tierra se colocaba más blanda y empezaban las plantas y los animales. De hecho, con la nieve, los animales tienden a bajar a zonas más bajas, por eso que era fácil en invierno subir al Cerro La Cruz y detrás del Cerro La Cruz ver manadas de guanaco y de vicuña. Era impresionante. Y en Potrerillo lo mismo, exactamente lo mismo. Después de la nieve venía la escarcha y ahí sí que había que cuidarse porque era muy frío Ahí hay que y porque las cuidarse caídas mucho. eran grandes. Eso sí. Eso yo les iba a acotar, que cuando, bueno, buenas tardes, yo por acá de Serena, los saludo a todos. Con los recuerdos de la nieve hubo montones, sobre todo ahí en la pasada del comercio, a esa hora de la una cuando subían los trabajadores, o cuando bajaban las señoras o subían con las viandas y después venía la tenda, la era nomás de vianda, cuando se refalaban. No solamente las señoras, los vianderos, porque donde nevaba tanto y allá hacía frío, se empezaba a congelar, porque a ponerse hielo y de por sí refaloso. Entonces, más de alguna experiencia mala, los vianderos cuando se caían o a veces venían con comida o se refalaban, dejaban a los trabajadores sin comer. Y lo típico de cuando subían los camiones, las camionetas con los trabajadores, la guerrilla con la gente que se instalaba ahí en la calle, comercio, que empezaban a tirar, ellos iban con los medios camotes y nosotros también, los que vivíamos ahí, buscábamos, los escondíamos así en los muros y tirábamos eh, las guerrillas de nieve. Eran muy, muy Bueno, bonitas esas anécdotas. Igual que uno buscaba la bolsa, porque allá no eran patines, sino que las bolsas de basura, una bolsa, ir a tirarse ahí donde está la química, que eso era pampa nomás, entonces, ay, lo típico, todos corriendo allá, o si no, a la bajada del estadio viejo, del estadio techado, como eso, y se veía así planito, entonces uno se tiraba arriba, llegaba abajo, pero lleno de tierra. Y lo bueno que también yo me recuerdo de cuando se hacían las competencias de los monos de nieve. Y quién Mm. hacía mejor monos de nieve. Yo mandé una foto donde hay un perro, un condorito parece, que siempre ahí en la pensión, a un costado de las pensiones, de ahí donde vivía la señora Yolanda Ramos, los niños, la Sonia Díaz, todo eso, hacían siempre monos de nieve y todos iban a sacarse fotos allá, todos esperando qué mono iban a hacer para ir a sacarnos las fotos. O si no, ahí en la esquina de la tienda donde yo vivía, también la típico hacían perro, que condorito, que no faltaban los monitos de nieve y uno le llevaba ayudaba a hacerlo y todos iban a sacarse, era la novedad de sacarse fotos. Eso es lo que recuerdo yo de las anécdotas de allá de la nieve, que eran bonitas, bonitas y desagradables para algunos, que a veces más de alguno una fractura de un pie o de la colita, y como dice María Cristina, yo rescato eso, que uno tenía que ir pisando donde había pisado ya otra persona, porque si tú pisabas en el otro lado, era golpe seguro, o costalazo seguro. Seguro. Oye, Vivi, ¿tú nombrabas los vianderos?
¿Tú puedes un poco explicar qué eran los vianderos? Es que hay gente que no vivió en Potrerillo. Ya. Bueno, Así que, eran que eran los trabajadores. A las 11:30 ellos salen a almorzar y los que seguían con turnos seguidos, porque habían tres turnos, el de día, tardero, y a las 11:30 uno subía con las viandas. Las viandas eran los loncheros que de ahora con la comida. Y en el centro había lugares que daban pensión. Muchos trabajadores que eran solos, tenían a la familia, los hijos estudiando fuera, ellos le pagaban a jóvenes o personas encargadas que ellos a las 11:30 pasaban con las viandas. Iban con unos fierros con unos ganchos y ahí iban todas las viandas con los nombres de a quién tenían que llevar la comida. A veces iban con dos, como 6 viandas cada uno, o 2 viandas, depende quién, porque habían varios vianderos, y uno buscaba al que le pagaban para que fueran a buscar las viandas, o las mismas señoras, para no subir, la dueña de casa, buscaban a los vianderos y iban a buscar las viandas a las casas y las llevaban a los trabajadores, que son los era, loncheros donde ellos almuerzan. Uy, gracias, ¿puedo profesora. acotar algo cortito? Sí, Cuando Viviana empezó a contar eso, se me vino a la mente cuando vivíamos en la sastrería, años de niña, y teníamos que ir a la pulpería. Y nadie quería ir. Y era porque efectivamente, pasando por el kiosco, pasando por la escuela, había guerrilla de nieve. Entonces, Eso. obviamente, si nos descuidábamos, nos llegaba de cualquier lado. Ahora que Viviana empezó a hablar de lo que pasaba en el centro, que pasaban las camionetas y los viejos preparaban bolas de nieve para tirarle a los trabajadores. Lo mismo pasaba con nosotros, que teníamos que ir a la pulpería. Entonces teníamos que ir con mi hermana como escondida buscando un camino y más encima con nieve. Entonces protegernos de eso, ¿cómo se llama? De esas bolas de de nieve la que caían en la guerrilla. cabeza en cualquier parte. No es que habían unos chistositos que le colocaban piedra, entonces habían unos, sí, habían, bueno, guerrillas sanas y guerrillas malas. Habían unos medios malitos que a veces iba a piedra y les ponían querían la nieve, claro, pero al final era una piedra, porque te podía romper la cabeza, todo eso. Uy, Pero era típico peligroso. después de la nieve, la famosa, hasta cuando se terminara la nieve, los típicos o iba uno al colegio, también, po. Salíamos al recreo y todos tirándose bolitas de nieve. A quien le cayera nomás, pues tenía que entrar al juego sí o sí, Oye, aunque no ¿puedo eran comentar amigos, algo? pero sí le caía. Sí, ¿Sí? cuente, don Enrique. Hemos visto docenas de fotos de nieve, pero no hemos visto ninguna foto a los 7 u 8 días después de la nevada, en que todo es un barrial, una Eso. suciedad y una imagen que nadie la fotografía. Ahí a lo mejor pueden contar más de alguna anécdota. Eso. Sí, Bueno, era la anécdota fome era después de sacar la nieve, porque eran unos barriales, 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 y no se podía, crear la casa quedaba, adentro del doblé que era pura madera, que la enceraban. Bueno, todos los pisos, sí, después la modernidad, se conoció cerámica, se conoció todos los pisos modernos que hay ahora, pero allá en Potrerillo era todo piso de madera, que todo, cual de todos querían encerarlo para que se viera más brilloso, y olvídate con la nieve. Y Se típico veía tú entras a la blanca la casa nieve. con los Con- cartones, con diario, con los cartones, desde que entraba y hasta que llegaba ya a la cocina y todo eso, porque eran barriales y barriales que se hacían. sí, no, mi mamá hablar, se no, hacían laguna. Mm. cuando en el doblé, mi mamá nos obligaba a entrar por el patio, por atrás, porque entraba ahí directamente a la cocina. Entonces, como la cocina era cemento, no se ensuciaba como, porque claro, para Con esto, para el los living. living, era horrible. Aparte que a uno le tocaba como hija virutillar y encerar, pues, tampoco era muy... Muy agradable. Me llegaron las fotos de Vivi, así que las voy a compartir, si me quedaba como una greda permite. en los zapatos, que era Sí. cuando pisabas.
acá es completo la lonja como de barro. Mm, Queda pegado el barro. ¿Pesco? Y hay algunas. Mira, ahí yo estoy, que ahí están, ahí se ven los monitos de nieve, que se ven medios hasta. sí, acá hay Ahí un afuera monito. del comercio era un mono de nieve y ahí está mi hijo con mi marido. Y él es atípico de este. Y la gente de este, mira cómo está la nieve, el alto, cómo nevaba allá en Potrerillo, porque allá sí que nevaba. A veces uno empezaba a ver, está nevando, y al otro día iba a abrir la puerta y la nieve está hasta la mitad de la puerta y no podías pasar, tenías que hacer caminitos. Acá Mira está ahí el es perrito. el perro, ¿viste? Ah, Ahí qué en bonito. Tierra Amarilla, donde ¡Ay, estaba tremendo! ¡Qué ese. lindo! Mm. Y mira cómo se ve en la sombra atrás, se ve clarito Sí, ahí el pues mira, perfil del imagínate. perro. Está muy bien hecho. Está Sí, muy bien hecho, sí. Ahí está ese de también, frente el pues, mira, perrito. ese era un oso como que estaba Ah, un acostado oso. así, y Oh, afuera, al frente, atrás está la escuela, pues. No la escuela. estaba lo que es el barrio comercial, ¿se acuerdan? Que están ahora, que bueno, a los últimos años, pero era la escuela cuando estaba, no había nada de negocio ahí. Después se hizo el barrio comercial que se perdió el kiosco y todo este. El día que se redujo. Ahí la Mira, foto. qué bonita es la. Oye, Y eso Cristian, siempre hacían. Ah, perdón. Sigue, Vivi. No, eso siempre hacían las competencias y quién hacía mejor el El mono mono. de nieve, más grande, más bonito, las ideas. Yo Qué uno iba a lindo, mirar a todas las estas cosas. casas, salía a recorrer, muy lindos, eran unos bonitos recuerdos. Sí, de todas maneras. Sí, salvo después la nieve, sí, como decía ahí Enrique. El barrial. Cristian, tú me Mm. comentaste ahí una anécdota de un viejo que se había sacado el guante en faena. Fue comentar un poquito. No, lo que pasa es que había nevado, ¿ya? Y, y hubo que subir a solucionar un problema en la planta de oxígeno. Y la planta de oxígeno, bueno, utiliza dentro de su proceso hidrógeno, y el hidrógeno se congela a una temperatura así de menos 160 grados, más o menos, y todo frío en la noche. Entonces coordinamos el trabajo que una persona tenía que ir a ver una válvula y nosotros en otra parte, con otro colega. Y de repente empezamos a escuchar gritos, po, que decían, acá, acá, acá. Y con mi colega decíamos, ya, Luis se llamaba. No, el Lucho ya encontró la válvula, po. Acá, acá, acá. Y seguía gritando. Y, aló, y lo llamábamos por radio, po, aló, Luis, ¿cómo estás? Y lo único que decía era acá, acá. Y cuando nos acercamos, no sé por qué motivo se había sacado el guante y tocó como la válvula y era tanto el frío que le quedó pegada la mano, po, y no podíamos sacarlo y nos gritaba, acá, pero ¿por qué no nos llamaste? Acá está la válvula, pero no puedo sacar la mano. Entonces, ¿sabes qué? Tuvimos que usar todo nuestro ingenio, ¿ya? Porque quedó pegada y era como despegar algo así que está como con adhesivo. Y claro, le quedó toda la mano así marcada y lo tuvimos que llevar, pero el frío era enorme, pues y los gritos nunca nos vamos a olvidar, así que después lo apodamos el acá está. ¿Ah? Oh, Clásico allá los apodos de Porterillo. Berry, nos Sergio, Ana faltarían dos Jacqueline. fotitos de Sergio, no sé si ¿Mm? las puedes poner mientras. ¿Mandaste de Sergio? Ya. Sí, a tu WhatsApp. Y mientras Rellenen. tanto, me gustaría preguntar, Jimena Tapia, ¿quién es Jimena? Hay una invitada que se... Es la hermana de Cristian. Ah, ya, ya. Y ella conoce la zona, ha ido mucho al ella es mi tema de la sobrina. precordillera con, digamos, Jimena es la sobrina de Cristian, pero quien está ahí es Gloria, la hermana. Claro. Y ella viajó mucho con Cristian al lado de la precordillera, los salares y cosas. No sé si quiere abrir el micrófono. No sé si Jimena, no, ¿cómo se llama ella? ¿La hermana? Gloria. Gloria, ¿quiere comentar alguna cosa respecto de la nieve, de la experiencia con la nieve? O Cristian, cualquiera, no sé si se maneja Gloria con el tema del Zoom.
alguna anécdota por allá de... Ella vive en Santiago y iba a visitar a su hermano, entonces lo llevaba ahí a paseo. Ahora, sí, pues yo soy hermana de Cristian y él muchas veces me invitó, fuimos a Salvador y también pasamos por Potrerillo, por eso yo ubico la zona. Y además he encontrado muy buena la exposición con todas las fotos de nieve y todo, sí. Aunque cuando estuvimos en Salvador no nos tocó nunca una nevazón, o una vez nomás que nevó, pero poco. Pero cuando íbamos hacia adentro, hacia la cordillera, sí, harta nieve encontramos por allá. Eso. ¿Qué lugares visitaron, Gloria? Varias lagunas. La Laguna del Bayo, las Lagunas Bravas, Salar de Pedernales, Salar de Infieles, em, Laguna Verde estuvimos Laguna también, Verde también, Santa claro. Rosa, Santa San Rosa, el Salar de Francisco. Maricunga, toda esa zona yo conozco. Muy Gracias. bonita la zona. Anda a apagarlo. Muy bonito todas las presentaciones que han hecho, las fotos, sí, muy bonito. ¿Alguien quiere comentar? Sergio, antes de que pongan tu foto, comentar alguna anécdota de Potrerillo. Bueno, cuando trabajaba en el hueso, eh, estaba, hacía turno día y noche, ¿En qué año, Sergio, y trabajaste en el hueso? del año 89 hasta el 95, ¿ya? ¿Podrías contar a Y la en ese gente dónde queda el hueso? Porque hay personas que no son el de hueso Potrerillo. queda, a ver, Potrerillo está como media hora más a la cordillera, el hueso, se pasa por Mina Vieja y se seguía subiendo, y ahí se llamaba Homestay. Esa era una minera de oro, 99% de oro y 1% de plata. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar ahí en el hueso 8 años. Y después nevaba mucho, mucho nevaba. Entonces, inclusive había que dejar los cargadores, los bulldozers, dejarlos corriendo, porque si los paraban se congelaban y costaba mucho para volver se congelaba el petróleo y costaba mucho para poder a correr los camiones o los bulldozers al otro día. ¿Ya? Y en eso, en una de esas nevadas, eh, nevó tanto que empezamos a bajar a las 8 de la mañana y llegamos a las 4 de la tarde a Potrerillo, porque iba abriendo el cargador frontal y seguía nevando. Sergio, una Y bueno, pregunta. ¿Usaban cadena los vehículos? sí, correcto. Sí, para Sí. todo ahí había que usar cadena a subir al hueso. Y llegamos a las 4 de la tarde a Potrerillo, porque hasta el mismo a la entrada de Potrerillo había mucha nieve. Ya. Y las últimas nevadas, bueno, donde sale mi hijo, por ahí puse una foto, eh, ese era ya como antes de que Las voy a proyectar. ya, antes de que los sacaran de Potrerillo, el 90, el 80, 99, claro. Esa ahí, ya, esa es la foto cuando estaban ellos, tenían como 2 años, 3 años, y estaban jugando con nieve. Se comían la nieve ahí del piso, la sacaban, estaban felices y tenían como 3 años. Así es que eh, eso era, esa fue una de las últimas nevadas que yo estuve en Potrerillo. ¿Ya? Porque al otro año ya nosotros tuvimos que siempre venirlo para acá, para la cuarta región. Eso era lo que teníamos. Bueno, y lo otro, bueno, que lo tirábamos ¿cuánto Eh, se llama? Eh, Buena la foto. Nosotros lo tirábamos con calamina, hacíamos un tipo Sí. calamina, ¿sí? ¿Ya? Y los gringos tenían sus carros de nieve, pues eran así como trineos, unas cosas así, pero y nosotros atrás de ellos con unas calaminas atrás tirando y bajábamos igual. Llegábamos así todo molido así porque se arrastraba la nieve.
No sé si se acuerdan algunos o lo hacían después por ahí también, como dice la Vivi, por ahí en el estadio techado también se tiraban con calaminas y las daban vueltas y aparecían como. Y eso era bonito. Oye, Después lo íbamos para la cancha de golf a hacer monos de nieve, porque ahí donde nevaba más y había hoyo, entonces se juntaba la nieve y ahí empezábamos a sacar nieve nosotros y hacer monos, pero ahí en la cancha de golf abajo. oye, también disculpa que te interrumpa, pero acuérdense cuando tomábamos los helados de nieve. También. En la casa buscábamos la nieve que estaba más blanquita y le echábamos leche condensada Eso mismo hacíamos en mi casa, te olvidé con decir. café o chocolate y esos eran nuestros helados de nieve. Todos buscando cada uno en jarrito, en taza, en jarrones, llevábamos la nieve adentro de la casa lo llenábamos le echábamos leche condensada y café. Sí, Esos café. eran nuestros helados. Helados de invierno. Después todo enfermo de la garganta. Sí, Sí. todo enfermo de la garganta, sí, sí. Sí. Y Oye, no es nada la última para contar, cuando yo Sí. llegaba siempre de la universidad, aquí yo estoy en Valparaíso, me iba de vacaciones de invierno a Potrerillo y cuando llegaba de vuelta quemaba, porque el sol, la nieve quema. Y todos me preguntaban si había ido a la nieve, pensaban que había ido a Portillo, quizás dónde, pero yo decía, sí, sí, yo fui a la nieve. Pero en verdad era porque no, realmente la nieve quema la cara, ¿cierto? Y llegábamos todas quemaditas, la de recordar también. No sé si más de alguna vez le preguntaron si había ido a Portillo o a alguna parte, pero sí, eso pasaba también. Sí. A propósito de lo que dijo Sergio de ponerle cadena a los autos, a los camiones, qué sé yo. Bueno, mi padrastro trabajaba en el taller mecánico y cuando nevaba, él tenía, bueno, yo creo que trabajaba hasta tarde, porque tenía que ponerle cadena a todas las camionetas, qué sé yo, la que usaban los supervisores, en fin, cualquier vehículo había que ponerle cadenas, porque para proteger que la gente no se cayera, no tuviera ningún accidente, ¿no? Era obligación. Así que trabajaba muchas veces hasta muy tarde, digamos, en esa faena. Y a propósito de la nieve, también de comer nieve, yo me acuerdo que una vez también comía nieve, pues, no con leche condensada, ni nada, pero era por comer nieve y por estar jugando tanto rato en la nieve, me dio una bronquitis así como fea. Entonces me llevaron al hospital y me pusieron una penicilina, que en ese tiempo, bueno, usted sabe cómo la penicilina es como polvo, ¿cierto? Que a uno le inyectan, pero era tanto como la bronquitis que tenía que yo ni siquiera grité. Yo solamente abrí la boca, pero no me salía la voz, así como que. Entonces yo trataba de llorar porque no, porque me estaba doliendo, pero no pude llorar porque era demasiado digamos, la garganta que estaba muy inflamada. Que esa era otra cosa que pasaba con la nieve, con lo que jugábamos mucho afuera. Estábamos todo el día afuera prácticamente jugando. Así que esa de las cosas que pasaban en Potrerillo. Oye, Queremos agradecerle. Pero igual cabe tengo Ah, decir ¿tienes una, vuelta? lo Perdón. último, me acabo de Sí, pensar. sí, perdón. Que después de la nevada era terriblemente frío. Estoy pensando en Potrerillo y estoy sintiendo ese frío que había después de la nevada, cuando dice este caballero que ya empieza el barrial, cuando ya solo queda escarcha y que ahí se justifican las cadenas, ahí estoy pensando en ese frío que se producía. Y eso quería Mira, decir. El Es que ahí frío. empieza a bajar la temperatura, el máximo. El problema es que cuando hace frío, llevaba. se tapan las fosas nasales y uno tiene que Ay, respirar por la boca. Y meter el aire por la boca, el aire entra frío y seco. Mientras que por la nariz, en el momento que va entrando por la nariz, las nuestras actualmente, el aire se humidifica y se calienta. Por eso que se produce la faringitis y la bronquitis hacia abajo. Y eso es muy típico por jugar al aire libre y todo este asunto. Esa es la razón. eso es Ese verdad. fue el tip médico y de un médico. Eso. Eso es. No es chiste, es médico. Uno no es ¿Estás un mostrando médico. una foto, Vivi? Sí, de Potrerillo Nevado. Ay, qué lindo. Impresionante, y los cerros blanquitos. Sí.
Incluso esta estuvo hoy día en la exposición Qué y la maravilla. gente hablaba también de la nieve. Mira, nevaba allá, nos hacían preguntas y todo esto. Estuvo muy bueno hoy día la exposición y nos hacían las preguntas debido a las fotos que nosotros pusimos en los atriles y todo esto. Bonitos recuerdos. Qué bueno, hartos recuerdos. Queremos Mm, agradecerle su participación, el compartir fotos, compartir recuerdos que son íntimos, anécdotas también. sí, Acá, bueno, María Ramos, aclarar, ella es la presidenta de la agrupación de Copiapó, Sí. Apocop, de Potreriano en Copiapó. Sergio también el presidente Raíces de Potrerillo, que es de la región de Coquimbo. Y, y bueno, quisimos hacer esto en el Día del Patrimonio, que es la forma que podemos nosotros más bien celebrar esta fiesta en los Días del Patrimonio en la asociación nuestra, porque estamos dispersos, estamos en distintas áreas de la región de Valparaíso. Entonces, esta modalidad de conversatorio es como la que más nos acomoda. Así que nuevamente agradecer las fotos, los recuerdos, esta instancia, el tiempo. Vicente, también quiero agradecerle a Vicente y a Guillermo, ellos son mis primos, y que se conectaron con sus raíces. Su madre nació en Potrerillo y su abuelo trabajó en Potrerillo y su abuela también. Así que muchas gracias. Rubí, te vemos ahí la carita, qué bien. No olvides la foto, Berly. Sí, fotos, videitos, saqué varios, pero me piden de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, así que vamos a hacer otro videito. Si quieren, digan Potrerillo. Potrerillo declarado. de que- Podríamos tomarnos una foto también Necesitamos el aplaudiendo, decreto, ¿cierto? la Con las firma del manos. decreto. Voy a sacar un pantallazo de la fotito aplaudiendo con manitos. Muchas gracias. gracias a ti Gracias. y Gracias, saludos a María. todos. Un aplauso para Berly, que fue la de la idea de la nieve, que es un tema muy divertido. Un aplauso para María ella. Cristina por enganchar en el tema. Ujú. Ay, estos temas de los rescates a las memorias es lo que más engancha, porque es la manera que te conectas con tu identidad, pues, con las cosas, las vivencias que vivimos todos como poterillanos en un lugar común. Así que no Sí, se agradece yo creo que ese este conversatorio tránsito igual por el deberíamos recuerdo. hacerlo, seguir continuar con Sí, temas, esto, sí, las asociaciones, una cosa cada 2 meses. Sí, Podemos ir tenemos apadrinando las asociaciones, agrupaciones nuevas también para irlos impulsando. Y hay tantos temas que tenemos allá de sí. Potrerillo para De poder hecho, me hubiese gustado que hubiese mostrado dos fotos que te mandé en blanco y negro, que son muy mostrémosla antiguas. ahora. ¿Tienen Esas fotos tiempo? sabí que no, ¿quién me las Mostremos la regaló? foto. A ver, ¿cuál era? Aprovechemos de mostrarla Amiga de ahora. Potrerillo. Oye, yo creo que un tema interesante sería cómo estudiaron Ah, con este Ah, problema. Salir a un lado u otro creo que sería un tema importante que podría dar para mucho. Sí. sí. ¿Cómo fueron sus gracias estudios? por la idea, me parece estupenda y hay mucho sobre eso, mucho que decir. Sí. Sí, mi tía, por ejemplo, mi Sí, tía y mi Buenas papá se tardes. fueron internos a los 6 años. sí. Salieron de Potrerillo, entonces, Sí, porque de primero no había liceo. a Mm. ver, También déjame. los primeros años tampoco había escuela, había pues, solamente para los americanos. mm. Después se hizo una para los chilenos y así. No, hay mucha historia. Por Potrerillo tiene mucha historia. Si hablamos de educación, quizás puede La invitar a escuela era Cristina. solo sexto básico, Oye, igual había que salir chiquillas, afuera. buenas tardes, Perly, María Cristina, y saludarlos a todos. Yo me metí de colada en el link, debo reconocerlo, para poder apoyar también esto que es tan bonito. Y quería felicitarlos por este conversatorio que es muy lindo, porque en realidad hace falta estos temas y solamente para aportar que recuerden de que nosotros nos quedábamos aislados, nos quedábamos aislados cuando había una nevada grande y no teníamos nada. Aprendimos a vivir aislados ciertos días sin tener un camión con alimentos, sobrevivíamos igual y nadie sabía de nosotros porque en ese tiempo no había redes sociales, no había así como lo que hay hoy día, ¿cierto? Y los teléfonos que habían solamente eran los teléfonos que tenían los jefes o los que teníamos en la calle pública. Pero sin embargo, nosotros, siendo chiquititos, de niños hasta adultos, sobrevivimos igual. Y aquí estamos.
reviviendo eso y también recordar, por ejemplo, yo que viví en varias partes en Potrerillo, pero yo vivía cerquita del mercado chico, entonces ahí, bueno, había una escalera y una pasada así como por el ladito y la mayoría de la gente, como la nieve siempre, cuando nos daba mucho, la nieve nos llegaba sobre las rodillas, entonces el poder caminar era muy difícil y cuando tú lograbas caminar, o como dice recién, de que alguien, o sea, que había dejado el paso marcado, tú podías pasar por ahí, pero muchas veces cuando la nieve se iba derritiendo, tú te resbalabas ahí mismo y te caías. Y la cantidad de golpes y de accidentes que hubieron producto de eso, pero viéndolo así como en la actualidad, todos los accidentes que hubieron allá y todas las caídas que nosotros tuvimos, y en esos tiempos, ¿cierto? La medicina no era como hoy día. Si tú te caías y te llevaban, te revisaban, pero no te ponían una bota, una valva como ahora, y a la final todos logramos sobrevivir, afortunadamente, a todos esos golpes, que hoy día los tenemos en el recuerdo, eh, y que ha sido una linda instancia también. Yo agradecida de ustedes por esto y por haberme aceptado en la reunión, pero de verdad, pucha que hicimos patria allá en Potrerillo, chiquillas y chiquillos. Así que me gusta mucho esta idea del caballero y de todo, de que pudieran hacer otros conversatorios, porque de verdad que a uno le nutre y especialmente en estos días del patrimonio, donde nosotros vamos recordando no solamente lo que hicimos o lo que vivimos en Potrerillo, sino que es la historia de todas las familias nuestras, de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y de tanta gente querida, y especialmente los que ya no están. Eso, chiquillas, un abrazo grande. Anita, bienvenida. Era abierto para Gracias, todos, por Anita. si acaso. Sí, Gracias por muchas tu gracias por aporte. acompañarnos. Era para todos, sí. Ahora comparto las dos que quedaban. Mm. Oh, qué linda, la Ay, se pulpería me bien. fue. ¿Qué hice? Perdón. Esa foto me la regaló, ¿sabes quién? La señora Sibila, la Raquel Bello. Ay, qué linda esa foto, qué Así que maravillosa. son muy, muy antiguas. Dijo que Mm. eran como de las primeras nevazones que ella había vivido, porque ella tampoco era poterillana, sino que llegó a habitar a Poterillo, a trabajar allá. Y esa vez cuando le hicimos una entrevista, me las regaló. Me dijo, toma, dijo, yo quiero que se las lleve usted de regalo. Así que igual tienen un sentimiento especial. Qué linda Imagínate esa, la escuela. a La la salida. escuela y el auto. Mira, ese de Ahí era antiguo. cuando uno se ponía a jugar y se mandaba los costalazos jugando a las aguerrillas, o cuando el hielo ya se está descongelando la nieve. Hoy ya todo esto igual me acordé de una anécdota justamente cuando nevó harto también en Poterillo y estaban haciendo la hoyo para hacer las entradas de las nuevas conexiones del alcantarillado para los leones, sobre todo en una parte que se había habido un gran incendio en esa vez. Entonces estaban haciendo unos hoyos, unas canaletas, y mi mamá había ido a comprar pan, porque ya iba a llegar mi papá en la tarde para tomar té. ¿Qué onda? Mi mamá no llegaba, todo, oye, la mamá, ¿por qué se demora tanto, tanto? Y era como media hora, pues nosotros pegados viendo monos, como que no le habíamos dado cuenta. Llega mi papá y dice, ¿y tu mamá? No, si salió a comprar pan. Uy, pero mucho rato, papá. ¿No le habrá pasado algo? Dijo mi papá. ¿Cómo tanto? No, y dijo, y no se veía afuera conversando con la vecina, nada, aparte que hace tanto frío. Y se va a asomarse para allá para ver a dónde venía mi mamá. Y, y de la nada ve que había mucha gente amontonada en un lado y que estaban tratando de sacar a alguien del hoyo. Y era mi mamá. Y mi papá recién se dio cuenta, ¡ay! Pero fue tan chistoso. Nosotros, fue entre chistoso y trágico, porque mi mamá estuvo como más de media hora ahí enterrada. Y claro, ¿a dónde está? Yo hacia abajo, nadie la escuchaba, nadie salía a la calle a comprar a esa hora, más encima con nieve, ¡ay, pobrecita! No, pues, salió, pero congela, congela. Así que esa Oh, me qué había faltado fuerte. comentar. Eso, muy chiquillo, bonito compartir estos recuerdos y como les dije recién, que conectan con las memorias de muchos de nosotros, incluso de los que no son poterillanos, porque más de alguna vez si vivieron su infancia en la nieve, es como también volver a recordar sus tiempos aquellos de infancia, sobre todo, que fue lo más bonito que uno recuerda y que rescata.
hasta te da pena porque yo uy, me acordaba tanto de mi papito después que te mandé esa foto. Me vinieron tantos recuerdos así de los monos de nieve, como ustedes indicaban, que abajo igual en la cancha de los leones, en mis tiempos al menos, se armaban ahí las competencias de los monos de nieve. Se juntaban todos y en familia, pues todos cooperaban ahí. Eran bonitas vivencias. Recuerdos que ya no volverán. Ujú, que son recuerdos. Eso. Muchas gracias por su presencia. Nos veremos el otro año. Gracias. Pero esperemos hacer conversatorios antes también. Pero el Sí. próximo Oye, año, en pero el nuevo día se del puede patio. se puede organizar otro conversatorio. Sí, Y vamos a saber. sería bueno porque así la gente sabe también de nosotros. Tenemos Exacto. que dar nuestra historia, ¿ah? Sí. Darnos a conocer. Igual que Bernie, le Muchas Mm. quiero dar las gracias por contarnos sus anécdotas, su experiencia. También parte de lo que son ustedes, ¿cierto? Las cosas más personales. Y para los que no son de Potrerillos, igual agradecer la presencia en este conversatorio que ideó nuestra secretaria, Berly. Muchas gracias por Muchas estar. gracias. Nos Chao. vemos. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chiquillos, que Chao. descansen, que estén Chao. bien. Chao, Chao, chao. Igual. chao, chao. Chau. Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao.